Quiero darles la bienvenida a este tercer estudio del libro de Cantar de Cantares. Espero que ya a la tercera semana están apreciando el devocionario que tienen en sus manos, y espero que día tras día, al leer el estudio de la palabra de Dios, eso que esté bendiciendo sus vidas. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre los devocionales números 11 al 15, y espero que este video les ayude a poder leer con mayor interés y entendimiento ese libro. El tema que he dado para esta oportunidad es valorando a Cristo, y estamos mirando las palabras en el versículo 3, donde la sulamita le dice a Salomón: tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. En el estudio anterior vimos que el Señor Jesús es la perla de gran precio, de gran valor, y que vale la pena vender todo lo que tenemos para poder conseguir al Señor Jesús. La historia de la iglesia, y en particular la historia de las misiones, está repleta de ejemplos de personas que, encontrando en Cristo la perla de gran valor, estuvieron dispuestos a dejar todo lo que tenían para seguir al Señor Jesús. Quiero contarles algo de la historia de un hombre llamado Carlos Studd. Él fue un británico del siglo XIX que, estudiando en la Universidad de Cambridge, sintió una gran carga por la obra misionera en la China y después en el África. Ahora, Carlos Studd era hijo de uno de los grandes terratenientes de Inglaterra. Su padre era un hombre sumamente rico, y tenía la esperanza que Carlos Studd iba a heredar su fortuna para poder cuidar las tierras en Inglaterra. Grande fue la sorpresa del padre cuando Carlos Studd, en plena juventud, plena flor de la vida, decidió abandonar toda la expectativa de una vida muy cómoda en Inglaterra para ir a la China y luego internarse en el África para ser misionero. Después de varios años trabajando en el África, él escuchó la noticia que su padre había fallecido y le había dejado una herencia fabulosa. Hoy en día serían varios millones de libras esterlinas. Carlos Studd vuelve del África para recibir su herencia, y en vez de quedar en Inglaterra y disfrutar la buena vida, ¿qué hizo Carlos Studd? Algo extraordinario. Él decidió regalar toda la herencia que él había recibido de su padre para diversas agencias misioneras. Y luego, ya quedando sin dinero, volvió al África y entregó su vida a predicar el Evangelio en África hasta su muerte. Para muchas personas podría ser algo sumamente insensato de parte de Carlos Studd. Y uno se pregunta, ¿qué llevó a un joven a rechazar tanto dinero y entregar su vida a las misiones en el África? La razón es muy sencilla. Él encontró en Cristo esta perla de gran valor. Escuchen una de las frases elocuentes de Carlos Studd. Él dijo lo siguiente, nos explica la lógica de su vida. Él dijo: si Jesucristo realmente es Dios, si eso es cierto, si Él realmente es Dios, y en segundo lugar, si Él realmente entregó su vida por mí, que soy un pecador, entonces no hay ningún sacrificio demasiado grande que yo podría hacer para el Señor Jesús. Esa fue la lógica que le llevó a Carlos Studd a entregar toda su herencia a las misiones y dedicar su vida al Señor Jesús. Pero la pregunta que enfrentamos ahora es: ¿cuál es el valor de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros entender el tremendo valor del Señor Jesús? En esta parábola, la sulamita, que nos representa a nosotros, usa una frase interesante. Ella dice de Salomón: tu nombre es como ungüento derramado. Para los judíos, el nombre de alguien representaba su carácter, su personalidad. La sulamita se había enamorado de Salomón, encontró en él un hombre tan atractivo, no solo físicamente, sino en su personalidad, que ella llegó a decir que tu nombre, tu carácter, es como ungüento derramado.
Esta frase de derramar ungüento nos hace recordar el incidente de la vida de Cristo que leemos en Juan capítulo 12, cuando María, la hermana de Lázaro, percibiendo que el Señor Jesús estaba triste y estaba por enfrentar un gran desafío en la vida, ella rompió un frasco de alabastro y derramó todo ese perfume costoso sobre los pies del Señor Jesús. Y el resultado fue que esa fragancia llenó el cuarto. Y aquí la Sulamita dice que Salomón, su nombre, es como un ungüento derramado. Cuando pensamos en el Señor Jesús, lo que nos atrae de Él es su nombre. Es decir, todo lo que Él representa, que lo tenemos en los diferentes nombres que el Señor Jesús tiene. Permítame en esta oportunidad recordar con ustedes algunos nombres que usamos de nuestro Salvador. El primer nombre sería Jesús. ¿Qué significa Jesús? El ángel indicó a María y a José que habría que darle este nombre porque Jesús significa Salvador. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Qué hermoso pensar que en Cristo, en nuestro Señor Jesús, tenemos el Salvador del mundo. Podemos llevarle a Él todos nuestros pecados y Él nos salva del pecado y de toda la maldad. Así que Jesús es un nombre como ungüento derramado. Otro nombre que Él tiene es Cristo. La palabra Cristo significa ungido, el ungido de Dios. Porque el Señor vino a este mundo como un ser humano, pero tan lleno del Espíritu Santo que Él pudo hacer milagros, Él pudo enseñar con perfecta autoridad, Él podía atender a todas las necesidades de las personas. No había nada que el Señor Jesús no pudo hacer, porque la unción de lo alto estaba sobre Él. Ese nombre Cristo significa ungido de Dios, el siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. Otro nombre del Señor que valoramos mucho es el nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Lo maravilloso del Señor Jesús es que no solo es un hombre, es mucho más que un hombre. Es Dios encarnado. Un gran misterio que es muy difícil para nosotros entender a la perfección. Pero cada persona que se acerca a Jesús encuentra que Él es el Dios Todopoderoso. Y podemos llevar al Señor todos nuestros problemas, nuestras cargas, porque no hay nada que Él no pueda hacer a favor de nosotros. Él es el verdadero Dios en forma humana. Otro nombre que usamos de Él es Señor. La palabra Señor significa Él es el dueño, Él es el amo de todo lo que existe. Hace 2000 años en el Imperio Romano se llamaba al emperador Señor, porque Él tenía el poder, la autoridad de la vida y la muerte sobre todos sus súbditos. Pero Jesús no es un simple emperador humano. La Biblia dice que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Qué tremendo privilegio para un creyente acercarse cada día al Señor Jesús, pasar tiempo con Él, entender que Él es el Salvador, Él es el ungido de Dios, Él es Dios con nosotros y Él también es el dueño del universo. Esos son los nombres humanos, por decirlo así, del Señor Jesús. Pero en Cristo hay mucho más todavía. Podemos pensar ahora en los títulos. Un primer título que viene a la mente es el título de Rey, que ya he mencionado. La Sulamita quedó maravillada que el gran rey Salomón se enamorara de ella. Ella era una mujer del campo. Salomón, descendiente de David, el rey de Israel. ¿Qué tenía ella que ver con un gran rey? ¿Cuál era su asombro cuando Salomón se fijó en ella y le mostró todo su amor? Para nosotros la maravilla es aún más grande. Somos pecadores, hombres y mujeres hechos del polvo de la tierra. Y el gran Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él
se ha fijado en nosotros, nos ha mostrado todo su amor y podemos acercarnos a Él reconociendo que Él es el soberano, el Rey de la tierra. Otro título muy hermoso del Señor Jesús es profeta. Un profeta es el portavoz de Dios, el que trae mensaje de Dios a nosotros, el que habla en forma infalible de parte de Dios. Cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a los Evangelios, encontramos la enseñanza del Señor Jesús. Es una enseñanza que podemos confiar completamente. Todo lo que Él dice es absolutamente cierto. Aún los mejores predicadores en la tierra pueden a veces equivocarse. No el Señor Jesús. Él tiene este título de profeta. Él es el mensajero del Dios eterno. La Biblia dice que nadie jamás ha visto a Dios. Pero el Señor Jesús, que desde la eternidad estuvo en el seno del Padre, Él vino a este mundo para revelarnos quién es Dios. Qué tremendo nombre tiene el Señor Jesús, profeta. Otro título que Él tiene es sacerdote. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran las personas que presentaban las ofrendas y los sacrificios delante de Dios. El Señor Jesús vino a este mundo para presentar un sacrificio a favor de los pecadores. Pero no era un sacrificio de algún animal. Como dijo Juan el Bautista, Él mismo era el Cordero de Dios. Él tomó la cruz y fue a morir por nosotros. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús como sacerdote ofreció su propia vida a favor de nosotros. Y cada persona puede acercarse a Dios confiando en la muerte de este gran sacerdote, el sumo sacerdote, el Señor Jesús. Por eso el autor de Hebreos dice que podemos acercarnos al Señor confiadamente porque Él es el gran sumo sacerdote que presenta nuestras peticiones delante de Dios el Padre. Así que pensamos en esta oportunidad de los nombres humanos de Cristo, los títulos. Pero ¿qué de sus nombres divinos? Un nombre divino del Señor es Hijo de Dios. Él es el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué significa ese nombre, Hijo de Dios? Significa que Él comparte la misma naturaleza que Dios. No es que haya tres dioses. La doctrina de la Trinidad, otro gran misterio, nos enseña que hay un solo Dios verdadero. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En nuestro Salvador, el Señor Jesús, tenemos el Hijo de Dios. Otro título que Él tiene, muy importante para nosotros, es el Verbo. Lo tenemos en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese término verbo indica que el Señor Jesús es la misma revelación de Dios. Él no solo vino como profeta para hablarnos de Dios. Él vino para vivir en este mundo y mostrarnos cómo Dios es. Por eso al fin de su vida, Él habló a los discípulos y dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque todo lo que el Padre es, el Señor Jesús también, su Hijo, lo es. Él es la revelación perfecta de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, solo tenemos que mirar la vida de Cristo, porque en Él tenemos Dios revelado. En Juan capítulo 8, el Señor Jesús, en un diálogo con los fariseos, llegó al punto de decir: antes que Abraham fuese, yo soy. Y esas palabras, yo soy, indican que Jesús estaba reclamando ser igual que Jehová en el Antiguo Testamento, el gran yo soy que yo soy. Los fariseos entendieron lo que Él estaba diciendo, reclamando ser Dios. Tomaron piedras para matarlo. Pero cuando Jesús dijo, yo soy, Él estaba reclamando ser el eterno Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad, el Señor Jesús vivirá para siempre. Así que mirando
estos diferentes nombres y títulos, tanto humanos como divinos, del Señor Jesús. La pregunta sería, ¿cuál es nuestra reacción frente a todo esto? Notemos lo que dice la Sulamita en este libro. Tu nombre es como ungüento derramado. Pero enseguida, ¿cuáles son las palabras que siguen? Ella dice, por eso las doncellas te aman, por este tremendo nombre que tú tienes, por todo tu carácter, las doncellas te aman. La palabra doncellas significa vírgenes, mujeres que nunca habían tenido relaciones sexuales. En la cosmovisión del Antiguo Testamento, estas mujeres vírgenes representan pureza espiritual. Y quiero terminar esta oportunidad reflexionando sobre eso. Si queremos valorar al Señor Jesús, tenemos que tener pureza espiritual. Tristemente, las cosas de este mundo fácilmente pueden oscurecer nuestra visión y no podemos ver claramente la hermosura de Cristo. Pero cuando el Señor nos limpia del pecado, cuando nos limpiamos también nosotros de cualquier contaminación espiritual, algo extraño pasa en nuestra visión. Se empieza a aclarar. El Señor Jesús empieza a estar más bien enfocado. Y maravillosamente empezamos a entender cuán hermoso, cuán tremendo es la persona del Señor Jesús. Es por eso que Carlos Tud entregó su herencia para las misiones y dedicó su vida a servir al Señor Jesús. Cristo le había limpiado los pecados y él pudo ver claramente el tremendo valor del Señor Jesús. Creo que tenemos que reflexionar sobre eso en esta oportunidad, preguntándonos, ¿valoramos a Cristo? ¿Cuánto valor ponemos nosotros sobre la persona de Jesús de Nazaret? Y si valoramos a Cristo tanto, ¿lo estamos guardando para nosotros mismos? ¿O estamos dispuestos a compartir la fe con otras personas? Carlos Tud entregó su vida a la tarea de ser misionero. Él quería que los chinos y los africanos conocieran al Señor Jesús. ¿Y nosotros qué vamos a hacer para que otros también conozcan a esta persona que su nombre es como ungüento derramado? Él es la perla de gran valor.